Hay caminos que no se heredan, que se construyen, curva a curva, decisión a decisión. El de Santi Urrutia empezó en Miguelete, un pueblo de 1000 habitantes en el corazón de Uruguay. A los 3 años ya competía en moto y a los 14, mientras otros adolescentes pensaban en su primera salida, él hacía las valijas para irse solo a Europa. Sin idioma, sin red de contención, sin apellido ilustre, pero con un objetivo claro, llegar muy lejos. Allá, en los circuitos donde el automovilismo es cosa seria, compartió pista con pilotos que hoy están en la elite mundial, como Max Verstappen. Peleó campeonatos en monoplazas, fue subcampeón de Indy Lights en Estados Unidos y volvió a reinventarse cuando el camino parecía torcerse. Cambió fórmulas por turismos y hoy se destaca en el TCR World Tour, compitiendo de igual a igual con los mejores del planeta. Detrás de cada podio hubo noches de soledad, detrás de cada casco, un gurí que se bancó la distancia, la presión y la incertidumbre. No llegó hasta acá por suerte, llegó por sacrificio, trabajo y una convicción inquebrantable. Santiago no es solo uno de los mejores pilotos que ha dado Uruguay, es un ejemplo de resistencia, de creer cuando nadie te garantiza nada. Y por eso hoy queremos conocerlo más allá. No solo al profesional que lleva la bandera uruguaya por el mundo, sino al hombre que nunca dejó de acelerar hacia sus sueños, cuando el camino aún podía parecer cuesta arriba. ¿Cómo estás, Santi? Todo bien, Pato. Qué introducción, ¿eh? Ah, ¿viste? ¿Cómo está full periodista, eh? Sí. Impresionante. ¿Te acordás ese día que llegaste al aeropuerto para irte solo para Europa? ¿Tenés ese recuerdo? No me acuerdo mucho. O sea, sí me acuerdo más cuando llegué, porque cuando llegué era como que estaba en Disney, o sea, todo me impresionaba. O sea, yo vivía... O sea, no tenía ningún lujo de nada, no era que... Pero todo lo que estaba viendo para mí era todo nuevo, porque por ejemplo, a ver, para poner en contexto a la gente. Acá tu papá te compra un karting y vos corres con ese karting, corres 1 o 2 temporadas, o sea... Y yo llego a Europa y me acuerdo que, bueno, primero era invierno y vi la nieve por primera vez. O sea, era la segunda vez que volaba a Europa, pero la primera vez que veía la nieve. Entonces era como, bueno, veía autos de lujo, vi la fábrica del equipo, vi los mecánicos. Cuando llegué me dieron 3 camperones de invierno, me dieron remera, todo, que acá me daban una, o sea, ni siquiera ese camperón estaba acá. Entonces era como que era todo, wow, ¿viste? O sea, estoy en Europa. Ya después, cuando pasaron 2 semanas, ya no me impresionaba la campera, no me impresionaba la fábrica, no me impresionaban los autos, y ahí era cuando caí un poco en la realidad. Pero el momento exacto, digamos, de irme acá en el aeropuerto era como, bueno, me estoy yendo para Europa y era como todo de alegría, porque en realidad estaba haciendo lo que a mí me gustaba, ¿viste? Como que no era muy consciente, la verdad. Era como que voy a perseguir mi sueño, pero tampoco era muy consciente que tenía 14 años y me iba a vivir a Europa. Yo ya me creía grande con 14, o sea, era como, bueno, mis padres me están dejando de vivir solo, o sea que fue como un momento ahí lindo cuando me fui, no lo sufrí, o sea, lo disfruté. ¿Y allá dónde viviste cuando llegaste? Cuando llegué a Europa viví en un pueblito a las afueras de Bairona que se llamaba Salisole, que yo iba a la fábrica del equipo a trabajar y me daban para vivir en un apartamento que vivían como 8 personas, 8 mecánicos y 8 personas que laburaban ahí adentro de la fábrica y laboraban dentro del equipo. Y ahí fue donde yo viví, o sea, tenía 14 años, claramente no tenía auto, no tenía libreta, ahí como era un pueblito, era como una onda medio Miguelete, entonces tampoco había transporte público, no era que había un bondi ni nada. Y me movía corriendo o en bicicleta, era lo que tenía, o sea que me levantaba, a la hora que me levantara iba, laburaba a la fábrica, volvía, íbamos a los entrenamientos y esa era un poco mi vida ahí con esos 14 años. Ahora con tiempo transcurrido y perspectiva, ¿no fue una locura? Sí, fue una locura, sí. Fue una locura porque yo siempre digo que para mí fue mucho más locura para mis padres, o sea, no soy papá, no tengo la sensación, pero no debe ser nada fácil dejar ir un hijo a los 14 años. Si bien mi padre tiene la pasión, mi mamá un poco se contagió de la pasión, pero lo heredó porque, digamos, mi mamá, la parte de la familia de ella no venía del lado del automovilismo. Yo creo que esa etapa ahí, digamos, bueno, era como... Mi sensación era, yo sigo mi sueño, pero mis padres era, quedaba mi hermana en casa,
yo ya no estaba, no existía el WhatsApp en aquel entonces, me acuerdo que hablábamos por Facebook, o sea, a mí, mi mamá me regaló un teléfono para irme que podía tener Facebook en ese momento en el teléfono, pero no había tanta facilidad como hay hoy en día, que bueno, existen los grupos de WhatsApp y la videollamada es fácil y la distancia se puede acortar un poco más. En aquel entonces no era tan fluida la comunicación y tampoco era que, digamos, que el presupuesto sobraba como para que mi mamá fuera cada 2 semanas o cada un mes. Mi mamá era maestra, trabajaba, ahora ya jubilada, pero en aquel entonces trabajaba. Y mi papá trabajaba en el campo, tampoco podía ir a cada ronda. Entonces era como, bueno, estaba yo solo, o sea, con la gente que estaba ahí en el equipo y eso, pero a ellos no le importaba. O sea, yo tenía mi vida, yo tenía mis cosas y yo me tenía que manejar a mi manera. Yo no sé, me pongo a pensar cuando yo tenía 14 años. Yo no me sabía hacer un huevo frito. ¿Qué comías? Bueno, tengo un par de anécdotas graciosas. Ponele, me pasó que en un momento me acordé y hacía como 2 meses que no lavaba las sábanas y automáticamente las saqué y se fueron. Sí, se ríen atrás de cámara, pero ni siquiera las lavé, las tiré, sí. Y después, por ejemplo, a ver, cocinar. Acá hacía un asado, cocinaba, podría haber cocinado una torta de hacer un plan un fin de semana, pero tampoco era que, bueno. Y me movía, mi plato favorito, porque era lo más fácil, era pasta, lata de atún, arvejas y aceite de oliva. O sea, comía bastante eso. Y tenía que estar bastante a dieta también porque yo era bastante grande para la edad que tenía y el peso es muy mínimo en el karting. Entonces tampoco era que podía comer tanto, tenía que estar bastante a dieta, entonces limitaba todo lo que podía comer, pero no tenía una destreza excelente en la cocina, o sea, sobrevivía, digamos. ¿Y qué te pasa ahora cuando ves que pilotos con los que vos hiciste gran parte de tu carrera están en la Fórmula 1 y seguramente a varios incluso les llegaste a ganar? Me copa poder ver pilotos que yo competí contra ellos, que pude competir de igual a igual y que estén en la Fórmula 1. Y me pasó hace, creo que fue en el 2022, que fui a Hungría a la Fórmula 1 y fui en el paddock. Dije, che, estos locos se acordarán de mí porque tengo realmente momentos donde, o sea, nos chocamos, compartimos, o sea, anécdotas. Por ejemplo, Alexander Albon era compañero de equipo mío, o sea, dormíamos juntos en el mismo cuarto, o sea. Pero siempre te queda esa sensación, bueno, estos están corriendo en la Fórmula 1 ahora, o sea, ¿qué tanto se acordarán de aquella etapa cuando yo tenía 14 años y ellos también? Y todos me impresionó, pues sobre todo Verstappen, cuando lo fui a saludar al flaco, me saqué la foto, me dijo, ¿cómo andás, Santi, tanto tiempo? O sea, y me preguntó dónde estaba corriendo, todo eso, y es como, bueno, me da alegría que un fuera de serie de esa manera se acuerde tanto de aquel entonces. Aparte hay momentos puntuales, bueno, con Verstappen me choqué en un mundial, o sea, el tipo hace la anécdota públicamente que fue cuando el padre lo dejó en la autopista por primera vez, ese fui yo el que me choqué, entonces, increíble cómo no se va a acordar, pero bueno, uno siempre le pega la duda, estás hablando con un 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1, o sea, uno de los mejores de la historia, entonces siempre te queda eso, si se acuerdan o no. Y Albon, cuando por ejemplo lo fui a saludar también, Russell, que fue mi compañero de equipo, me invitó a ir al paddock, fui atrás, entonces eso, digo, está bueno, no tengo ninguna envidia hacia ellos, aparte yo los veía en el karting y eran realmente buenos, o sea, a mí me costaba estar en el ritmo de ellos, porque por ahí hay gente que, no sé, compitió con alguien y lo ve hoy en día en la Fórmula 1 y dice, yo a este le gané en el karting. Ellos a mí, o sea, peleábamos igual, pero me ganaron y considero que tienen más talento que yo. Ese talento nato que se necesita para estar ahí, considero que lo tienen, entonces me da alegría poder verlos ahí, disfrutarlo y que hoy en día sean los referentes en la Fórmula 1. Ese cambio de generación que hubo en la Fórmula 1 lo están llevando adelante pilotos que competían contra mí, entonces, ¿qué me queda a mí? Y me llena de orgullo verlo ahí, que yo tuve la suerte de poder correr contra ellos. No, y un orgullo para vos también, que siendo uruguayo estuviste ahí, Santi, porque también hay una realidad que es que para llegar a la Fórmula 1, más allá del talento, también se precisan otros recursos que acá es muy difícil poder conseguirlo. Sí. Es que yo creo que, o sea, mi análisis del automovilismo hoy en día, yo creo que todos pelean bajo ese presupuesto, recursos que se necesitan, otros tienen más, algunos pilotos tienen más facilidad que otros. Inclusive teniendo el presupuesto del mundo, nada te garantiza que vos puedas llegar a Fórmula 1, a indicar a NASCAR, al Dakar, a ser piloto profesional, nada te garantiza. Entonces,
Nosotros sin duda que no tenemos si bien tenemos una historia muy grande de lo que es el automovilismo, pero no tenemos ningún piloto que estuvo 10 años y fue referente en la Fórmula 1 que nos pueda allanar caminos. Entonces también es difícil en el momento, más allá de los recursos, es bueno, yo estoy andando bien, no sé, salgo del karting y corro la Fórmula 4, está bien, ando bien en la Fórmula 4, ando bien en la Fórmula 3, pero tampoco tenés un contacto o un tipo que te guíe y que te diga, che, Santi, mirá, tenés que hablar con esto es lo que tenés que hacer. Un poco mi padre era lo que hacía siempre hablar, pero nunca tuvimos nadie realmente un contacto fuerte, metido en ese ambiente que te pueda ayudar. Entonces siempre lo hicimos más o menos de nuestra manera, que tampoco nos fue mal, pero había esas ciertas limitaciones que por ahí algunos tenían otra oportunidad más que nosotros no las tenemos. Pero bueno, en fin, es parte del folclore del automovilismo, de lo que conlleva poder llegar a ese punto de la Fórmula 1. Totalmente. En todos los deportes, ¿no? En todos. Que debe pasar, pero bueno, el automovilismo tiende a ser un poco más complejo, obviamente por los costos. Santi, ¿y hubo algún momento de todos estos años, que ya hace muchos años que estás compitiendo, que sentiste como que te estabas perdiendo tu esencia? No, solamente... No, en realidad a mí siempre disfruté. Hubieron algunos momentos puntuales que no me sentía a gusto con el equipo, pero solamente un momento le dije a mamá y papá que no quería correr más, que creo que fue cuando yo estaba en primero de liceo o en sexto de escuela, por ahí hace un montón. Pero lo tengo tan marcado el momento porque nosotros veníamos entrando a casa, yo vivo en el medio del campo, o sea, soy de Miguelete, pero vivo en el medio del campo literal. Desde el portón de mi casa, o sea, desde la ruta hasta llegar a mi casa hay 1 kilómetro. Y me acuerdo que pasamos el portón, yo venía sentado en el medio y mamá y papá venían ahí y yo le dije a papá, no quiero correr más, porque estaba jugando al fútbol. Y sentía que me estaba perdiendo, ponele, yo llegaba a la escuela, no me acuerdo puntual, y estaban todos los cuentos del fin de semana, ¿viste? Yo me perdía eso y tampoco me estaba yendo muy bien en las carreras y era como, bueno, y dejé de correr una cierta, etapa de mi vida, digamos, que fueron un par de meses. Pero fue la única vez, imagínate, me quedó tan grabado que fue la única vez. Después nunca perdí. Después esto son sub y bajas de emociones, vos tenés momentos buenos, tenés momentos malos, pero para mí en los momentos malos es cuando uno también realmente se tiene que reinventar si quiere seguir adelante, porque si fuera fácil lo harían todos, en cualquier ámbito, o sea, es difícil, nadie te garantiza nada, inclusivemente vos podés entrenar de la mejor manera, tener todo el presupuesto, tener el mejor equipo, tener todo y nadie te garantiza que vas a salir campeón, ganar una carrera o hacer una pole. Entonces, para mí en esos momentos malos es donde uno logra hacer la diferencia para seguir adelante. ¿Y en qué sentís que fuiste mejorando por fuera de todo lo que tiene que ver con el vos piloto? O sea, ¿en qué en el automovilismo te ayudó a vos como crecer o mejorar en otros ámbitos de la vida? Yo no sé si tanto el automovilismo, pero a medida que pasan los años, que uno se pone más grande, se pone más viejo, es como que hay gente muy importante que es como que yo estaba subido arriba a un barco sin ser capitán y sin saber lo que era un timón. Y es como que hay gente que vos vas conociendo durante la vida, durante el camino del automovilismo, dentro del automovilismo y fuera del automovilismo, porque eso es lo que tiene el automovilismo, también conoces mucha gente y a través de esa preparación que se necesita de médicos, de profesionales, de doctores, de un poco de todo, creo que hay muchas personas puntuales que me han ayudado a che, por ahí no es y por acá sí. Creo que ahí es donde yo he logrado hacer. Después el automovilismo es sobre todo en Estados Unidos es un poco más friendly, amigable. Europa es crudo el automovilismo, o sea, es duro. O sea, uno tiene que entender que está en la elite del automovilismo mundial, donde las emociones no juegan, o sea, donde es todo muy frío, donde uno tiene que hacer el trabajo fino, donde tiene que realmente, si vos querés ser profesional, tenés que hacer muchas cosas. Y es muy alejado de la realidad de donde nosotros nacimos. El uruguayo es, no sé, uno puede ir al Pinar y es un termo y mate, y conversa, pasión, y que viene tu tío y te acomoda acá, y bueno, y uno te ajusta la tuerca, y es muy alejado de la realidad de que nosotros vivimos acá.
y fuera del automovilismo también, porque el uruguayo, la gente, por ejemplo, cuando vinieron a correr el Mundial acá, se impresionaron como que lo amigables que somos. Y eso lo destacan de los uruguayos en todo el mundo. Pero vos, por ejemplo, mi equipo, nosotros representamos una marca china, pero mi equipo es sueco. Andá a Suecia en enero. La gente es fría, o sea, la gente es enfocada, la gente es blanco o negro, y acá nos manejamos muy diferente. Entonces nosotros, lograr entender eso es complicado. A mí me llevó años. Después que yo de a poquito entendí esas cositas y la diferencia que nosotros tenemos con los uruguayos, pude mejorar. Pero antes a mí me pasaba, bueno, puntual voy a hablar de ahora, reciente, cuando yo entré a este equipo, me acuerdo cuando gané la primera carrera, o sea, vino el CEO de la empresa, me dio la mano y me dijo, well done, o sea, muy bien, Santi. Listo, yo pensé que el loco me iba a abrazar, Santi, te felicito. El tipo, o sea, tiene 7 campeonatos del mundo como jefe de equipo, o sea, para él ganar una carrera es lo mínimo que vos tenés que hacer dentro de su estructura. Pero ¿cómo lo voy a entender yo? Porque las emociones que yo tengo y de dónde vengo es como está. Después uno se va acostumbrando a entrar en ese ritmo de vida que es lo que conlleva estar en el automovilismo europeo. Porque acá nosotros, además de ser pasionales, es también el esfuerzo, ¿no? Exacto. Porque vos te subís a ese podio y te acordás de, quieras o no, es como que se te vienen todos los sacrificios que hiciste en tu vida, vos, tu familia, y debe ser muy difícil como tener que apagar eso, que para mí nosotros también por ser sudamericanos lo tenemos como ahí, a flor de piel. Sí, se apaga, ¿Vos ¿Sí? sabés que sí? Ay, yo nunca lo puedo hacer. Sí, yo lo logré apagar. Lo logré apagar, de hecho este año es el año que mejor anímicamente me estoy sintiendo y que siento que estoy más a tono con el equipo. Donde, por ejemplo, me pasó en Monza, que venía primero en el campeonato, venía primero en el campeonato del mundo y se me rompió el turbo. Y la culpa no la tiene el equipo, la culpa no la tengo yo, no la tiene nadie, son fierros, se puede romper. Sí. Pero a veces era como, bueno, te bajabas con una rabia. Y la verdad me bajé y lo saludé a todos los mecánicos, le dije, bueno, vamos arriba, no hay ningún problema, tipo, Y vino este famoso CEO y me pregunta, Santi, ¿estás bien? Y le digo, sí. Me dice, no, porque te veo esta temporada, te veo muy calmo, no sé qué. Y agarro y le digo, me contagié de vos, o sea, es lo que vos pretendías, ¿no? Sí, está ahí, me dio la mano, pero el tipo me vino a preguntar, o sea, me siento muy a gusto en el mood que estoy operando este año. Pero me llevó tiempo entender, o sea, yo me tomaba muy las carreras como es mi vida, es gran parte de mi vida, pero no es todo, o sea, hay parte de afuera que uno se prepara para llegar a ese fin de semana de la mejor manera, y cuando lográs bajar un poco esa ansiedad o calma, y que si venís de Uruguay y que todo se vuelve un poco más disfrutable también. No, y te deja también de cierta manera como más espacio Exacto. en tu mente para tomar una mejor decisión, para rendir más. Santi, hoy hablabas como de esas personas que te han apoyado, que siempre estuvieron ahí, que de cierta manera te guiaron. ¿Te acordás algún consejo que te haya marcado? Bueno, una de las personas clave de mi carrera deportiva, son millones, pero bueno, cosas claves, ponerle de cuando me fui, mi papá, que para mí siempre fue muy presente y fue desde el karting hasta el día de hoy. O sea, mi padre me dijo, el día que vos quieras dejar de correr, para mí está ok. No importa lo que nosotros habíamos hecho, hicimos, el esfuerzo o lo que sea, para mí está ok. Y para mí eso fue muy importante también porque yo no sentía una presión de mi papá. Yo sentía la presión de mi papá que tenía que dar el 100%, pero no sentía la presión de que estoy corriendo por mi papá. Y eso es muy importante. Y veo que hay veces se comete mucho ese error, que por ahí la pasión viene del papá y no del niño, y lo exigen hasta que lo cansan, no funciona y no sirve porque no se maneja de esa manera. Entonces eso fue una de las cosas que mi padre me marcó siempre de principio y me sigue gustando hasta el día de hoy. Pasa que hoy ya no es más una pasión, o sea, pasa a ser mi laburo y pasan a ser mis cosas, entonces también puedo dejar de correr cuando quiera, o sea, porque nadie me exige estar en este laburo, lo hago porque quiero. Y después otra persona que me habló mucho desde su conocimiento, desde su vivencia, fue Fernando Rama, hasta el día de hoy, que Fer lo vivió en cierta manera. Él no logró ser profesional, no logró llegar a ese camino, pero sabe todo lo que conlleva y todo ese proceso, había vivido solo en Europa, todo, entonces Fer también es un pilar muy importante dentro de mi carrera deportiva en ese ámbito de consejos. Hoy hablaste de Estados Unidos, es como que los que te seguimos sentimos que fue algo que pasó hace mucho tiempo, ¿viste? Ya. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
Porque llegaste a estar en una de las categorías más... Fue muy buena, fue una de las desilusiones más grandes de mi carrera, porque yo considero que lo único que me faltó fue ganar el campeonato de la Indy Light, que lo perdí por un punto, pero yo gané en un óvalo, gané en un callejero, gané en una pista común, hice pole position, hice todo, y no me dieron la oportunidad, o sea, solo me dieron la oportunidad. Como piloto tester probé una vez y me fue bien, pero nunca me dieron la chance de poder demostrar en la IndyCar lo que yo creía que era capaz. Capaz que ellos creían que no era capaz, por eso no me dieron la oportunidad. Entonces para mí eso fue un golpazo fuerte en mi carrera. Entender que yo no iba a entrar a la IndyCar, entender de que más allá de todo lo que había hecho, no me iban a dar el lugar. Entonces ahí fue donde bueno, yo tuve que entender que necesitaba un cambio en mi carrera deportiva. Y fue duro, lo disfruté mucho, disfruté de otro automovilismo, disfruté de otra realidad y vi de los espectáculos más grandes, si no el más grande de automovilismo que he visto en mi vida, que es las 500 millas de Indianápolis. Increíble. Y el sueño lo mantengo vivo, algún día correr en las 500 millas, excepcional. O sea, 500.000 personas metidas ahí en un estadio es una locura. O sea, hay que realmente vivirlo para poder hacer... Por la tele lo ves y sí, la prueba, pero cuando vos estás ahí te corre algo que es... lo vibrás. Es como ver un concierto por la tele o estar ahí. Se vive diferente. Pero no es algo que para vos sea ya inalcanzable. Llegar a la Indy, por ejemplo. No aspiro a llegar a la Indy. Sí me gustaría correr las 500 millas en Indianápolis, solo esa carrera. O sea, la Indy, a ver, me decís, hoy mañana me presento un contrato Santi, lo que pasa es que yo ya cumplo 29 ahora, o sea, los que corrían conmigo en la Indy Light, está Pato Howard, el mexicano, o sea, el piloto más grande de ese año, está segundo en el campeonato. Yo lograr llegar al ritmo que tiene Pato hoy en día, la IndyCar, a mí me lleva mucho tiempo, o sea, porque estoy volviendo a pasar un auto de fórmula, una tracción trasera, doblan más rápido, frenan más, andan más rápido, o sea, tu cerebro y todo se tiene que volver a adaptar a eso. Entonces vos me decís, Santi, bueno, tenés la oportunidad, no sé, te voy a decir, tengo contrato 3 años en este equipo y vos me das la oportunidad para correr un año en la IndyCar, y lo tengo que analizar muy bien. Considero, hoy así en frío, no lo hago porque no estoy capacitado, necesito un proceso de adaptación que mínimo me tenés que dar 3 años de contrato para poder hacerlo. Ahora las 500 millas es diferente porque vos tenés 15 días de prueba, es un óvalo, si tenés un buen auto puedes andar bien. A ver, hay pilotos que, por ejemplo, Fernando Alonso nunca manejó un IndyCar, fue a las 500 millas y anduvo adelante con Andretti, bueno, después por diferentes circunstancias los otros años no le fue bien, pero hay pilotos de NASCAR que vienen y la hacen, es una carrera muy particular, entonces esa puntualmente sí la podría correr y la quisiera correr en algún momento. No, hay que esperar. Sí, no. ¿Qué significa para vos representar a ANCAP? Te diría que sos uno de los grandes referentes de la marca. Y para mí ANCAP significa un pilar muy grande porque mira, yo cuando arranqué a correr en karting con los 5 años, ANCAP apoyaba, en aquel entonces, el lubricante ANCAP apoyaba el karting uruguayo. O sea, yo empecé a correr ya con la marca de ANCAP y después en el año 2012, cuando yo paso a los autos de fórmula, la primera empresa estatal que confía en mí y que me apoya y que se vuelven a abrir los apoyos hacia los pilotos, fue a mí en el año 2012. O sea que si yo voy para atrás y digo, no hablar del karting, pero hablar de mi carrera deportiva, yo no estaría donde estoy hoy si no fuera por ANCAP. Sin duda es de los sponsors más importantes que he tenido en mi carrera deportiva, es ANCAP. Y siento como un cierto orgullo y respeto hacia ellos porque confiaron en mí cuando... Hoy en día en Uruguay me conoce casi todo el mundo. En aquel entonces, o sea, cuando Santi Urrutia tenía 14 años, era conocido capaz por el ambiente y alguna persona más, pero ANCAP me dio esa oportunidad, me dio la oportunidad de que también confió de que era un proyecto, de que eran cosas, no es que era bueno, voy a correr un año y listo, o sea, había un cierto proyecto atrás, había un lugar para dónde ir, había una idea, había todo armado, llevó tiempo poder reformularlo todo y hacerlo, pero sin duda es ANCAP, es como ponerse la celeste de ANCAP es en el automovilismo como la celeste en el fútbol, o sea, es así. ¿Y cómo ves que ahora ANCAP incluso está apoyando a pilotos muy jóvenes, ¿no? Como que se ha abierto un poco también el abanico, hay pilotos de varias disciplinas, de distintas edades. ¿Cómo ves que estén apoyando de nuevo a
a chiquilines jóvenes como vienen del karting, por ejemplo? Lo veo bien, creo que es positivo, se necesita el apoyo para poder estar en el automovilismo, para poder tener más pilotos. Creo que se está haciendo un buen trabajo, cuidadoso, donde se analizan bien cada persona que se apoya, las instituciones también, no es bueno al voleo, se apoya a un piloto y listo, se analiza su carrera deportiva, se analiza cuál es su objetivo, se analizan sus seguidores en las redes sociales, se analiza cómo se desenvuelve con las cámaras, se analiza un poco todo. Y creo que eso es importante porque es lo que conlleva representar ANCAP, no es simple, es un peso, o sea, es un peso, es un apoyo, pero al mismo momento es un peso. Vos estás representando a una empresa estatal muy fuerte de Uruguay, entonces creo que de la manera que se está haciendo es necesaria y creo que se está haciendo por buen camino y ojalá siga de esta manera, donde no sea simplemente apoyar a un piloto, donde sea en lo económico, donde realmente haya un apoyo en todo sentido. ¿Alguna estación favorita, de esas que decís, si paso, paro? Y bueno, yo te debería mantener el orgullo de Miguelete, debería decir que la estación favorita es la de Miguelete. Inclusive, bueno, teníamos un ANCAP y una Texaco y ahora tenemos 2 ANCAP en Miguelete. O sea, en el pueblo viven 800 personas y tenemos 2 ANCAP. Pero mi estación favorita de ANCAP es la que está a la entrada de Rosario, porque siempre me queda de pasada ahí de casa, la que está en la entrada de Rosario. Entonces Está muy buena esa. Esa es mi ANCAP favorita. Bien ahí. Bueno, vamos a hacer una dinámica. ¿Ping-pong? No. Ok. Se llama el muro de las decisiones. Ok. Vos te tenés que imaginar en un muro estas frases escritas, que pueden ser frases que pueden haber aparecido a lo largo de tu carrera. Yo te las voy a leer y vos las vinculás. Puede ser con un momento, una anécdota, una emoción, una situación, lo que sea que se te dispare. Esto no es para mí. ¿Tiene que ver con la carrera deportiva o no? No, puede ser con todo. El fútbol. Pero pará, lo del fútbol, porque sí, porque yo tengo amigos que hoy en día son profesionales y juegan al fútbol, y me acuerdo yo estaba citado a la selección de Umbué de la Valle, me habían citado. Y ellos hablaban que la podían dominar 14, 15 veces, 16, y a mí me da vergüenza que la podía dominar tipo 2, 3 veces, entonces mentía, el otro día hice 10, le dije. Le decía tipo, y como quería entrar en la conversación y realmente dijo, oh, esto no es para mí, o sea, los flacos la rompen y yo literalmente no puedo jugar al fútbol, o sea, entendí que el fútbol no era lo mío. Eso fue, en real, esto no es para sí. mí. Voy a demostrar que puedo. Como personal, voy a demostrar que puedo cuando extrañaba y me quedé y no me volví. Pero más para mí, más orgullo personal. ¿Y si no funciona? Y depende, puede ser muy amplia. Y si no funciona, puede haber sido un intento de algo que no funcionó. ¿Pero en lo deportivo o en lo personal? Y es que cumple para las dos, cumple para las dos. Y si no funciona, hay muchas veces que el tren pasa sobre una vez sola, pero siempre se puede organizar un plan B. Soy de las personas que no tengo mucho plan B, voy medio a fondo con todo, plan A, pero... Y si no funciona, se le buscará la vuelta. Ah, esa es buena. Es ahora. Es ahora el momento que estoy viviendo ahora. Full el momento de disfrutar, de trabajar, de laburar, de correr en un campeonato del mundo, bueno, a veces uno pierde un poco lo que es, viste, porque ya se vuelve como rutinario y el otro día estando en Europa me pasó, o sea, es ahora el momento, o sea, estaba primero en un campeonato del mundo, o sea, la tengo represente esa, ahora. Acá empieza de nuevo. Acá empieza de nuevo. El inicio de cada temporada. El inicio de cada pretemporada, cuando uno se prepara para la temporada, acá empieza de nuevo. No llegué hasta acá para rendirme. En bicicleta ahora, cuando me canso. Cuando vengo 120 kilómetros, me quedan 50 para seguir y ya vengo hecho pelota, no quiero hacer nada. Eso, me ayudó un montón la bici, tremendo. Esto valió la pena.
esto valió la pena. El esfuerzo, lo que estoy viendo hoy en día, o sea, el esfuerzo que hice para poder estar donde estoy hoy en día. Y si pudieras o tuvieras que poner una frase más, vos, en ese muro que represente tu carrera, ¿qué pondrías? Haga lo que hagas, nadie te garantiza nada en la vida. Es muy buena esa, muy buena. Ese niño Santi, que corría moto chiquitito, ¿soñaba con estar hoy donde estás? No. No, porque fue mi carrera deportiva fue mutando y mis ganas fueron cambiando. Yo quería correr, después quería ganar, después quería ser competitivo, después... y en un momento me picó el bicho de que quería tipo... Lo clave que fue de mi carrera deportiva es que yo siempre supe... Porque hay mucha gente que por ahí se mete solo una cosa en la cabeza y dice eso o nada, y está bárbaro. Pero ¿y si no te sale ese solamente cosa que estás pensando, qué pasa con el resto? O sea... Y yo entendí que lo mío, a mí me gustaba correr en auto, o sea, a mí me gusta correr en auto. No sé si me gusta mucho el automovilismo, eso es lo que me estoy cuestionando últimamente. No sé si me gusta mucho el automovilismo, no sé si me gusta mucho, me gustan los autos, pero yo veo gente que tiene una pasión que yo no tengo esa pasión, es una locura. Yo no voy a ver carreras de autos, no me convence, o sea... Bueno, siempre digo, rally nunca fui a ver, me gustaría ir a ver rally, ir a comer un asado afuera, pero vivir algo más como el folclore del rally, ir a estar afuera, comer una asadita. Bueno, la asistencia sí. Te fui a ver una vez a Punta del Este, fuiste, ¿no? Sí, pero no vi una etapa de rally que lo veo para pasar, pero nunca... Sí, no fuiste al tramo. Pero nunca fui, claro, no vi eso nunca. Entonces, es como que... O sea, me gusta el automovilismo, pero me gusta manejar. Y todo lo que conlleva alrededor es como que cada vez me gusta menos. A mí me gusta estar adentro del auto y cuando venís y el auto te dobla perfecto y te frena cosas y haces una pole, es como la mejor sensación que puedo tener hoy en día. Esa como cuando el auto tiene el grip, cuando el auto hace lo que a vos te gusta y cuando venís, pam, y metés la pole, esa sensación, me di cuenta que es lo que a mí me gusta. No sé si me gusta tipo todo lo alrededor, me gusta manejar. Yo creo que a los pilotos en realidad nuestra pasión va por ahí, va por estar atrás del volante. Pero no es solo eso lo que pasa, Ojalá fuera solo claro, son muchas cosas. A mí lo que me gusta es eso, pero no sé si tengo la pasión, hay veces que viene gente y me habla, che, ¿y qué motor tiene? Y hay muchas veces que realmente no tengo ni idea, y le digo, che, no sé, viste, y la gente se sorprende, pero que no sé, o sea, a mí me gusta manejar. Claro, a mí me gusta manejar. Santi, estuvimos hablando, por ejemplo, con Joaco Cáfaro. Vos sos un gran ídolo, tanto para él como para un montón de chiquilines, de chicas que hoy están en el automovilismo, que sueñan con convertirse en profesionales como lo has logrado vos después de muchos años. ¿Eso para vos es una responsabilidad, es un orgullo? ¿Cómo lo manejas? Para mí no es una responsabilidad porque yo considero que mi vida la he vivido a fondo y en el acierto y en el error, como cualquier persona común he cometido mis errores y voy aprendiendo también y tengo que aprender muchísimo. No me genera ninguna presión. De todos los pilotos que están hoy en día corriendo, jóvenes o lo que sea, solamente Joaco debe haber sido el único que realmente me pidió una reunión para tomarse un café y preguntarme cosas. Y eso yo lo valoro más de él que de mí, porque si yo me pongo a pensar cuando tenía 14 años, si hubiese habido un Santi Urrutia en aquel entonces, o sea, corriendo en un campeonato del mundo, mi padre, o sea, lo hubiera buscado hasta en la sopa para poder tener una reunión y preguntarle y hacer y todo eso. Y de todos los pilotos que están hoy en día corriendo, jóvenes, todo, papá, el único que vino a tomarse un café y me pidió fue Joaco. O sea, está bien, tenemos una afinidad diferente pero no importa, yo siento que él hizo lo que hubiese hecho mi papá cuando yo arranqué. Entonces, a mí es como que no es que me da un orgullo, pero digo, miralo a Joaco, o sea, bien, o sea, lo veo por buen camino, donde yo le puedo transmitir mis experiencias. Yo no tengo la pólvora, yo no inventé nada, o sea, yo lo único que hice es un esfuerzo y tuve suerte y me esforcé para llegar a donde estoy. Y para mí compartir todas mis enseñanzas hacia Joaco
él después es su carrera deportiva y es su vida y él puede hacer lo que quiera con su vida. Yo le puedo transmitir lo que a mí me pasó, lo que yo viví dentro del automovilismo y fuera del automovilismo, porque lo que decía hoy, el automovilismo no es solo manejar el auto, o sea, vos tenés que hacer muchas cosas alrededor. Y me impresionó esa actitud de él y me gustó. Y es alguien que aparte yo lo veo hoy y lo felicito, está haciendo cosas buenas, más allá de lo que es abajo del auto. Él dentro del auto está andando muy bien y me gusta ver un uruguayo que venga por buen camino y haciendo las cosas que considero que tienen buen talento, Joaco. Y que bajo las posibilidades que él está teniendo hoy en día está botando todos los recursos para mejorar. Entonces, veo muchos chicos en el karting, ¿sí? No soy de ponerle ir y cuando voy a entrenar a San José en karting y de hablar con los chicos o algo de eso, pero tampoco ningún papá me viene a preguntar nada, o sea, nadie. Pero Joaco sí, y yo lo valoro mucho más porque considero que él en cierta manera me toma como un ejemplo, entonces yo intento lo que a mí no me gusta, o sea, por ejemplo, que Joaco me vino a preguntar, a mí no me gusta chamullar en el sentido, Joaco, yo te voy a decir las cosas que son muy malas y muy feas y te voy a decir las cosas que son muy buenas. O sea, porque creo que esa es la mejor manera de transmitir las vivencias de cada uno. Y la realidad, porque no todo es color de rosa. Entonces, casi nada es color de rosa. Exacto, entonces para poder transmitirle todo eso a Joaco está bueno. Y también te vas acordando de cosas de cuando vos viviste cuando eras chico, porque digo, yo lo veo a Joaco y yo estuve en su posición. Entonces también digo, che, Joaco, fíjate si puedes hacer esto y pasarle algún contacto y alguna reunión y alguna cosa. Entonces me gusta también poder darle una mano, pero porque él me la vino a pedir. Entonces, también yo estoy en mi derecho de poder dar una mano o no, porque también puedo estar no afín, pero Joaco sin duda que considero que es un piloto que se merece una mano. Santi, para esas personas que están luchando por sus sueños, sea en el deporte, sea en lo que sea en la vida, ¿qué consejo les das para cuando las cosas no salen como queremos? Uno tiene que ser realista en qué es lo que se propone. Yo puedo, como decía lo del fútbol hoy, yo puedo ponerme a entrenar absolutamente todos los días de mi vida, entrenar a full, ir al gimnasio, ir a un psicólogo, hacer todo, pero mi talento nato para jugar al fútbol no lo tengo. Entonces, uno tiene que ser realista dónde está parado más allá de la pasión. Uno tiene que entender si es capaz o no es capaz, sea de manejar, sea de cantar, sea de por ahí ser un abogado, sea lo que sea. No por ahí que el sueño te gane por arriba de las realidades o cualidades que uno tiene. Yo consideraba realmente, yo confiaba en mí realmente que podía, porque me afronté a pilotos buenos y realmente creía que le podía ganar a esos pilotos tan buenos. Más allá de eso, como te dije hoy al principio de la entrevista, yo fui compañero de George Russell, el tipo es mejor que yo. O sea, era mejor que yo en el karting. Hacía cosas que yo no la podía hacer. Verstappen hacía cosas que yo no la podía hacer. Les gané, sí, pero o sea, ellos eran mejores que yo y tenían otros recursos, tenían otras cosas y están donde están porque realmente tienen el talento. Y yo estoy donde estoy porque tengo el talento para estar donde estoy. O sea, pero a veces la cuota de suerte se necesita siempre. Pero mi consejo es que como dije hoy, nadie te garantiza nada, nadie te va a regalar nada, algunos tienen más suerte que otras, todos tenemos diferentes talentos, pero uno tiene que ser realista dónde está parado. Porque yo cantar no sé, no voy a ser cantante y me gustaría tocar la guitarra, capaz que puedo tomar clases y empezar a tocar la guitarra y sí, capaz que para un asado te toco la guitarra, pero no te puedo tocar la guitarra frente a 40.000 personas en un estadio, eso no lo puedo hacer. Entonces uno tiene que ser realista dónde está parado, ¿tá? Cuán grande es su talento y que eso no te engañe. Ese es como mi consejo hacia los jóvenes o hacia los grandes. Que no tampoco todo es una cosa en la vida y que hay más cosas que se puede uno desarrollar o hacer. Santi, ¿qué algo que hayas querido decir? Tipo, si quieres hablar de algo en particular. Y no, vaya mi agradecimiento a ANCAP de nuevo, porque aparte estamos acá en una entrevista en ANCAP, en una estación, y agradecer de corazón a toda la gente de ANCAP, siempre que directorio, funcionarios, estaciones que se hemos ido, actividades que hemos hecho, la gente acompaña, siempre sin duda
forma gran parte de mi carrera deportiva, lo siguen siendo. Hay muchos objetivos juntos por delante, mucho trabajo por delante y creo que eso es importante, poder seguir construyendo este camino que arrancó en el año 2012 juntos es muy importante para mí. Charlamos con Santi Urrutia, el referente del automovilismo uruguayo, pero más que nada pudimos conocer a la persona detrás del casco.